El mundo avanza al igual que la ciencia. Y se transforma al igual que la tecnología. La ciencia nos da certeza. Descubre y brinda perspectivas. ¿Y la tecnología? Nos acerca a ella. Te presentamos la plataforma digital que lleva la ciencia a todas partes. Science for You. En todo momento, para todos, para ti. Hola, muy buenas tardes, muy buenos días y muy buenas noches a todos nuestros oyentes y espectadores de Science for You. El día de hoy, por fin, después de 9 episodios, les traigo el episodio número 10 y qué mejor que empezando con una nueva sección que es Mujeres en la Ciencia. El día de hoy les traigo a una persona que por lo menos para mí es una persona que estimo mucho, que quiero mucho, que la considero más que una amiga, es para mí una hermana que ha representado muchas cosas en mi vida, la doctora Lilian García. Hola doctora, ¿cómo está? Muy bien, Iván, muchas gracias por invitarme y muchas gracias por esa presentación tan bonita. No, muchísimas gracias a usted. Y pues nada, podemos empezar. ¿Qué tal si empezamos con una pequeña introducción sobre usted y su vida profesional? Claro, mi nombre es Lilian García, soy médico, egresé de la Facultad de Medicina en el 2020 de Ciudad Universitaria de la UNAM. Tengo experiencia en investigación y soy cofundadora de una iniciativa en el Instituto Mexicano del Seguro Social que se llama Código de Lilium. Además, pues tengo una maestría en gestión por una reconocida institución ubicada en Madrid, España, y pues he tenido experiencia clínica en hospitales, en pacientes críticos. Actualmente soy la fundadora y directora de una empresa de medicina digital y pues atendemos a pacientes que vienen a México, son turistas y pues a grandes rasgos eso hago. Ok, pues muchísimas gracias por esta presentación. Ahora sí, empecemos con esta sección. ¿Cómo se basa esta sección? Aquí realmente buscamos pues apoyar a todas estas mujeres que buscan un espacio, un cupo más en la ciencia. Claro. Realmente eso es lo que esta sección fue creada. Y pues le hemos preparado unas preguntas, un cierto número de preguntas que nos estarán apoyando para que también pueda usted exponerles lo que ha vivido dentro del... Perfecto, empecemos. La primera pregunta, ¿cuáles fueron las motivaciones que usted tuvo para poder entrar al ámbito de la medicina? Bueno, si lo hablamos desde muy genérico el ámbito de la medicina, la verdad es que yo muy idealista y muy ilusoriamente empecé porque quería ayudar a la gente, porque quería servir, porque quería hacer una diferencia en sus vidas. Hablando de cosas más profundas, yo cuando tenía 9 años falleció una prima que yo estimaba muchísimo. Y para mí fue un proceso muy confuso en donde no pude entender qué pasó ni por qué se había ido tan joven, porque se fue a los 15 años. Entonces mi forma de darle sentido y mi forma de como buscar las explicaciones que necesitaba fue estudiar medicina. Y bueno, pues ya en el camino lo fui hilando con otros aspectos de mi vida, pero a grandes rasgos siempre ha sido el mejorar la sociedad a través de la ciencia, a través de la medicina, a través de la investigación y a través de un ámbito que es tan humano como eso. Bueno, lamento mucho la noticia, honestamente. No te preocupes. Me gustaría que me platicara qué es lo que más le gusta de esta parte de la investigación, del trabajo de la medicina. ¿Qué es lo que más le gusta de atender los pacientes? Fíjate que es bien curioso porque
porque ser médico es como ser un investigador, es como ser un Sherlock Holmes Ok. todo el tiempo. Me gusta muchísimo la parte de, podemos dividir la investigación en dos partes. Primero, podemos decir investigación a una escala de un proyecto, de una investigación de algo que va a aportar nuevo a la ciencia, pero realmente en la medicina la investigación se vive día con día con cada paciente que tú abordas, porque al final llega una persona desconocida a tu consultorio a quien tienes que investigar literalmente, en quien tienes que indagar, en quien tienes que preguntarte el por qué, cómo, cuándo, y llegar a un diagnóstico es pues al final comprobación de una hipótesis, ¿no? Con el método científico compruebas una hipótesis. De hecho hay varias variantes durante mi carrera, en mi formación médica. Di clases en la Facultad de Medicina en cuarto semestre y hay algo que se llama razonamiento clínico. Y el razonamiento clínico no es más que tener tú como médico una forma de pensar que es basado en el método científico con cada paciente. Yeah. Entonces, ese proceso me acuerdo que cuando era chiquita me gustaba muchísimo jugar a los detectives. De hecho tenía como un videojuego en la computadora que era Barbie Detective y me encantaba resolver el caso. Y ahora siendo médico y cada vez que entra un paciente que tengo que averiguar qué le pasa, por qué le pasa, que le tengo que pedir estudios como para ver pistas y como decir qué tienen los dedos, por qué tiene esa mancha y preguntarme el porqué de todo y el cómo puedo hacer para que que se sienta mejor, siempre es lo más importante, pero sí como médico sí siento esa adrenalina de necesito saber qué le pasa y por qué le pasa eso. Okay. Entonces es un constante jugar y es un constante abrazo a mi niña interior también. De decir, hacer Barbie. Claro, sí, ahorita que está como súper de moda hacer Barbie detective con cada paciente vamos a averiguar qué te pasa y vamos a llegar al fondo de esto, ¿no? Okay. Entonces, pues básicamente, respondiendo a tu pregunta, de eso va. Ok, perfecto. Ahora, ¿cuáles han sido los retos que ha experimentado a lo largo pues de toda su vida profesional? O sea, me refiero a cuáles han sido esas eventos o esas cuestiones, esas cosas que le han hasta hacerse la pregunta de si realmente podía o no con la carrera, ¿no? ¿Me entiendes? O con la medicina como tal. Híjole, Iván, me metes en un aprieto porque fíjate que sí ha habido varias veces en donde he querido tirar la toalla, o sea, siendo 100% sincera. La primera vez fue cuando yo era estudiante, estaba en primer año en la carrera y pues realmente cuando estudias medicina o cuando te vas a dedicar a la ciencia en general, yo creo que cualquier carrera tiene su grado de dificultad. Claro. Y siempre he pensado que estudiar la universidad es adquirir el lenguaje y las bases para poder aprender una ciencia o el tema en lo que te estés especializando, ¿no? Sí, totalmente. Entonces, mi transición de prepa a universidad fue realmente muy complicado porque pues nadie me explicó, nadie me dijo cómo estudiar, cómo esos hacks que a veces necesitas de técnicas de estudio, etcétera, y la cantidad de información era muy grande. Entonces, al no tener las bases, no tener el lenguaje correcto, etcétera, pues sí me costó muchísimo trabajo y eso me llevó a recursar 3 materias en mi primer año. ¿De verdad? Sí, justamente. Siempre me gusta contarles esta historia a mis estudiantes porque a veces cuando nos presentamos con el currículum, así como ahorita, siempre vemos como los logros y siempre vemos la parte exitosa del proceso y nunca vemos la parte más oscura, la parte más difícil y las caídas de las personas. Entonces, esa vez que recursé, yo sí me sentía completamente fracasada, me sentía muy triste, porque aparte, algo que enfrentamos muchísimo es, pues yo era esa niña
excelente, esa niña de la escolta, esa niña que siempre sacaba puro 10, que le daban premios, que todo el mundo le aplaudía por sus calificaciones. Y llego a la universidad y 3 materias reprobadas, o sea, yo me quería morir, conocí la ansiedad horrible. Sí, esa fue la primera vez. La segunda vez, hubo un suceso que marcó muchísimo mi vida y fue el... en el momento en el que yo voy, en el quinto año de la carrera de medicina, tú tienes que hacer algo que se llama internado médico. En el internado médico, tú lo que haces es, vives en el hospital y atiendes pacientes, haces guardia cada 3 o 4 días, dependiendo del hospital, y pues no sales, estás como 36 horas adentro, más o menos, aproximadamente. Sí. Así es el sistema de enseñanza de la medicina. Entonces, en este proceso lo disfruté mucho, pero yo me decidí hacer unos cabos. Y ahí experimenté, yo creo que una parte muy difícil del médico y muy difícil de estar en contacto con la ciencia, que a veces la ciencia es muy deshumanizada, es tan cruda, es tan real y es tan comprobable que no tienes de otra, o sea, que lo que pasa, pasa y ya. Entonces, estando allá, yo estaba pues haciendo mis prácticas y me llega un mensaje en donde mi abuelo estaba internado y por una falla del sistema lo habían bajado a terapia intensiva y estaba pues al borde de la muerte, literalmente. Mi abuelo fue un pilar sin precedentes en mi vida. Entonces, el leer un mensaje diciéndome que lo habían bajado a terapia intensiva y que lo querían intubar, le querían poner un tubo, y yo estando enfrente de un paciente, fue un shock bastante grande. Y pues yo como médico, pues en ese momento pues me quería morir básicamente. Sí, claro. Entonces, ahí, al enfrentarme en las fallas del sistema que había y en los errores que habían producido que mi abuelo llegara hasta ese estado, sí me hizo cuestionarme si realmente eso era lo que quería, si realmente eso era lo que me apasionaba, y sí me hizo querer tirar la toalla. Pero a partir de ahí nace Código Delirium y bueno, ya después en mi carrera fui como dándole sentido y buscándole como un propósito. Pero eso es el segundo. Y el tercero sí fue un poco en la pandemia, en el ver lo deshumanizada que a veces está la medicina en cuanto a pues que te toca tomar decisiones muy difíciles sobre la vida de la gente, ¿no? Entonces, durante la pandemia de COVID, el haber visto morir a tantas personas y no tener explicación de por qué se están muriendo, eso es muy frustrante, eso te cambia la forma de pensar, claro. Porque en la ciencia no siempre vas a llegar al por qué. Entonces, no siempre vas a entender qué está pasando. Algo que me gusta muchísimo hablar con mis estudiantes también es que hay algo que se llama variabilidad individual. O sea, tú puedes tener un algoritmo, o sea, tienes un patrón de conducta, por decirlo, paso A, B, C y D con el paciente que tiene tal enfermedad. Pero al momento de aplicarlo, la realidad es que es muy difícil porque cada uno de nosotros somos únicos. Entonces, el peso de la genética es muy grande. Entonces, el peso de por qué pasan las cosas, o sea, tienes un montón de variables que a veces no puedes controlar en una persona. Entonces, ahí sí, a ti como ser humano sí te llena de impotencia y sí es bastante difícil pues abordar eso. Claro. Entonces, yo diría que esas 3 veces han sido las veces que he dicho no quiero, mejor me retiro del juego. Qué impresión, sí. Y qué fuerte, honestamente. Me gustaría que me pudiera explicar más sobre el proyecto que hizo en el Instituto Mexicano de Seguro Social, el de Código Delirium, porque lo ha mencionado bastante y realmente sí es como que me intriga un poquito esta parte de qué es, para qué funcionó, o claro, cuál es ¿qué pasa? La función. Ajá. Claro, mira, te cuento.
Código Delirium es una iniciativa que nace justamente al ver las fallas del sistema de salud y al entender que el delirium no era conocido, o sea, hasta hace algunos años y todavía, o sea, ya está emergiendo con una potencia muchísimo más grande, pero no era conocido como un síndrome ni siquiera en la comunidad médica. ¿Por qué? Porque la geriatría, yo no soy geriatra, pero la geriatría es una pues especialidad realmente nueva, o sea, de que empezó en los años 70, es más o menos ahí. Entonces, al ser una rama nueva, pues los médicos que egresaban antes de esos años, pues realmente ya no tuvieron formación geriátrica. Por lo tanto, el delirium es un síndrome que se puede presentar a cualquier edad. Normalmente es característico en los adultos mayores. Es el síndrome confusional agudo y se caracteriza por un estado de confusión en los pacientes que les puede causar alucinaciones, comportamiento y pensamientos desorganizados, desorientación en muchos aspectos y cambios en la conducta del sueño, movimientos, también movimientos alternos que ellos no controlan, no sé, no controlan tampoco los esfínteres en algunos casos. Hay varios síntomas. Y algo que me gusta decir es que es la forma que tiene el adulto mayor de manifestar que algo le está pasando, que algo está mal en su cuerpo. Este síndrome, el delirium, está muy estigmatizado. Entonces, como sociedad solemos decir como de, ay, es porque está viejito, es porque ya está grande, es porque así tiene que ser, etc. Y la realidad es que no es algo normal, no es algo normal en el adulto mayor. Y también está estigmatizada la demencia, pero eso creo que es tema para otro capítulo. Claro que sí. Okay. Pero entonces, ante esto, al no estar conocido el delirium en ese entonces ni siquiera bien en la comunidad médica, pasaba desapercibido. Y la misma comunidad médica en algún punto decía como de, es porque es un adulto mayor o ya no hay nada que hacer, o lo tomaban como a la ligera, ¿no? Entonces, a partir de ahí, lo que nosotros quisimos hacer fue un sistema de estandarización en donde se supiera qué hacer con el adulto mayor confundido. Si te llega un adulto mayor confundido, ¿cómo todo el hospital podía colaborar para que ese adulto mayor funcionara en su recuperación muchísimo mejor? Hicimos un proceso de estandarización, porque fue lo que es, en donde desde el director hasta el personal administrativo y de intendencia podía saber y prender sus alertas ante el paciente adulto mayor confundido. Durante este proceso también entran muchísimas cuestiones de gestión hospitalaria. ¿Por qué? Porque un adulto con delirium aumenta su mortalidad en un 20% solo por tener delirium. Hay muchos factores que lo pueden detonar. Entonces, un paciente con delirium es un paciente que a ti como hospital te va a consumir muchísimo más recursos financieros y su estancia va a ser más larga, además de que su probabilidad de reingreso es mayor. Entonces, con este proceso lo que logramos es justamente concientizar al menos a los hospitales para que estuvieran al pendiente de los adultos mayores y para que pudiéramos disminuir la tasa de delirium. El delirium en los adultos mayores en los hospitales es un indicador de calidad de atención hospitalaria. Entonces, cuando tú como hospital disminuyes la tasa de delirium, quiere decir que la atención que le das a tus pacientes es muy personalizada, es muy enfocada, está bien hecha, porque por el tipo de recursos que se necesita para prevenirlo, para atenderlo. Entonces, ya enfocándome a tu pregunta, Código Delirium tiene 5 ramas. Primero es el enfoque en la prevención del delirium, que es lo principal. Segundo es el abordaje y el tratamiento de delirium. Tercero es el abordaje del paciente hospitalizado. El tercero es el tratamiento. El cuarto es la concientización de
la red de apoyo de los pacientes, y el quinto pues es la investigación en temas de delirium, lo que se está haciendo ahorita. Entonces, a grandes rasgos, eso es lo que quisimos. Es como un sistema, ¿no? Es como un sistema, justamente. Es lo que quisimos hacer y es lo que es nuestra propuesta. Actualmente, pues, se han tenido muy buenos resultados y pues ahorita es un proyecto que está en todos los hospitales a nivel nacional, que está muy respaldado por Geriatrims. Lo presentamos hace dos años, en 2019, en un congreso en el IMSS justamente, y bueno, es lo que se está buscando hacer. Ok, oye, y una pregunta. El delirio, así se llama la enfermedad, delirium, siempre está con Sí. Bueno, ¿tiene cura? Es un síndrome, o sea, no es Ajá. una enfermedad como tal, es un síndrome. Un síndrome es el conjunto de signos y síntomas Sí. en un paciente, a grandes rasgos. ¿Tiene solución? Sí. Algo que caracteriza al delirium y que es diferente de la demencia. Me gustaría utilizar este espacio, si me lo permites, para apoyar a mis amigos geriatras en cuanto a a informar a la población en general que la demencia senil no existe, ¿ok? Eso es una falla en la lingüística, primero, y dos, es una falla en la conceptualización que tiene la sociedad. Eso es igual a decir que un adulto mayor tiene demencia solo porque es un adulto mayor, y eso es erróneo. Hay muchas causas de demencia, pero demencia senil, eso es erróneo y es un diagnóstico erróneo completamente. ¿Okay? Entonces, la diferencia entre el delirium y la demencia es que la demencia es una enfermedad crónica y progresiva. El delirium es reversible y se puede solucionar en la mayoría de los casos. Es un problema agudo, por lo tanto la forma en la de resolverlo es entendiendo primero qué lo causa. Las causas del delirium son muy variables. Te decía que es la forma que tienen los adultos mayores de decirnos que algo mal está pasando. Como una manifestación de la Ajá, vida, ¿no? justamente. Entonces se presenta en casos de fracturas, por ejemplo, que no son muy evidentes, que los adultos mayores normalmente, bueno, no normalmente, y no debería de ser así, pero pues tienen el hueso más delgado o tienen tendencia a osteoporosis. Entonces sus fracturas pueden ser muchísimo más comunes y a veces no siempre es con el gran golpe, sino con un golpecito pacientes se pueden fracturar, y eso les puede causar dolor o molestia y no saber cómo expresarlo, o simplemente se fracturaron y se presenta delirium. Si un adulto mayor tiene infección, se infecta de las vías urinarias, se infecta de los pulmones, se infecta de la garganta, cualquier tipo de infección puede causar delirium, deshidratación, estreñimiento. Las hospitalizaciones por sí mismas causan delirium, o sea, el que un paciente llegue a un hospital, un adulto mayor, te causa delirium solamente por eso. Entonces hay muchas causas que siempre, si tienen una enfermedad, por ejemplo, una enfermedad crónica, y esa enfermedad crónica se les descompensa, también causa delirium. Entonces siempre el delirium se puede resolver si y solo si encuentras la causa y la abordas. Interacciones medicamentosas, por ejemplo, también. A veces hay una cultura muy, no digo errónea, pero caemos en que el adulto mayor va a 5 o 6 especialistas. Entonces es el adulto mayor que va a cardiología, neurología, a urología, a neumología, y cada especialista va dejando un fármaco diferente. Entonces tienes la gran lista de fármacos para los adultos mayores y entre esos fármacos interactúan. Entonces esas mismas interacciones causan delirium y por eso siempre es recomendable que a los pacientes mayores de 65 años los valore un geriatra, que es básicamente me gusta decir, es el que dirige la orquesta en la atención del adulto mayor. Ok, muy interesante porque al final pues creo que son cuestiones
referente a lo que habías mencionado de la demencia senil que no existe, que uno no conoce y que uno al final es ignorante y que esta parte al final nos conduce más hacia el conocimiento sobre estas cosas, ¿no? Que tal vez es un tema o una rama que no es tan abordada hoy en día, por lo menos yo que estoy en la parte de los jóvenes, no es muy abordada porque no es muy conocida, ¿no? Claro. Ahora, vamos a pasar con una pregunta que esta va más referente hacia hacia un empoderamiento femenino. Vamos acá. Me encanta, sí. Ok, a ver, esta pregunta va como, ¿qué crees que motiva a las mujeres para aprender ciencia? Híjole, mira, yo te puedo contar muchas historias. Tengo amigas que cuando les preguntaban por qué estudiaste medicina, contestaban que porque sus padres, sus abuelos, sus tíos o alguna figura había dicho que esa era una carrera para hombres, por ejemplo. ¿De verdad? Sí, nos enfrentamos muchísimo a muchas conceptualizaciones así, porque la carrera de medicina se conoce porque es larga y Sí. porque es demandante, muy demandante. Son como casi, ¿qué, 10 años, más o menos? En el mejor de los casos sí, o sea, porque siempre tienes que estar estudiando y trabajando. Entonces, el hecho de que, por ejemplo, una mujer tenga vida reproductiva y quiera procrear, siempre ha sido como algo que el mismo sistema lo ve mal. O sea, incluso como doctora, el camino ya se ha abierto y hay muchas mujeres científicas y médicos que ya han abierto el camino y han demostrado que la maternidad y la medicina se llevan perfectamente bien, pero todavía hay gente que cree que porque eres mujer y porque vas a querer tener hijos no eres digna o no vales la pena contratar o ser contratada, y no solo en la medicina sino en cualquier otra rama. También en mi materia pasada, en mi carrera. Exactamente, entonces tengo amigas así, tengo otras amigas que les encanta, por ejemplo, saber el porqué de las cosas. O sea, mi caso, lo que te decía de Sherlock Holmes, o sea, realmente yo quería saber el porqué de las cosas. Yo te mentiría si te dijera que yo en algún punto antes de estudiar o antes de elegir la carrera, te mentiría si te dijera que sufrí algún tipo de misoginia o de machismo, porque la realidad es que creo que sí me desarrollé en un ambiente de cierto privilegio, pero sí tengo amigas que me han dicho que es la forma que encuentran, por ejemplo, para mantener a su familia o para ayudarle a su familia, porque sus familias son de bajos recursos financieros. No sé, creo que hay muchísimas cosas, pero lo que sí te puedo decir, y que me encanta dar este dato, es que ahorita la población de mujeres en las universidades, al menos con las que tengo contacto, es mucho mayor que, bueno, no mucho, pero sí es mayor que la población de hombres, porque hasta hace unos años todavía se consideraba la medicina como una carrera para hombres por el nivel de exigencia que se tenía, y pues se ha visto que no. Una disculpa, pido una disculpa por todos los hombres del planeta que han hecho eso, ¿no? O sea, al final. Claro, no, diablos. No. A ver, ¿y cuáles son algunos retos? Bueno, mejor. ¿Crees que me puedas mencionar cuáles son los retos que puede vivir una mujer en el ámbito de la medicina? ¿Cuáles son los retos que, pues, día con día se pueden llegar a pasar? Tú que, pues, a primera mano los has experimentado, me imagino que en las prácticas clínicas o en el internado sí, o en el servicio social. Retos hay muchos, empezando desde el acoso. O sea, los hospitales, o sea, enfrentar el acoso es el pan de cada día de las mujeres. No creo que solo médicos, o sea, de las mujeres, ¿no? De las médicas, de las doctoras. Enfrentarlo, eso. Luego, otro tema del que no se habla es la libertad sexual. O sea, se juzga muchísimo e incluso entre las mismas mujeres a veces
en el ambiente médico se juzga muchísimo por la libertad sexual que puede representar una mujer o que puede manifestar una mujer dentro de la medicina y de su sexualidad propia, ¿no? Entonces, eso, yo te puedo decir que en varias ocasiones sí padecí abuso, o sea, sí abuso y acoso. Otro, eso es un tema. El otro, el que te mencionaba de las ofertas laborales, a veces sí se ven reducidas y aunque recursos humanos no te dé la explicación de por qué no te contrataron a ti y sí al doctor, o sea, es notorio. Sí, es notorio todavía en algunos hospitales. No en todos, pero sí en algunos todavía. Otras dificultades físicas, por ejemplo, hay varias. Y yo soy de la idea que, o sea, hombres y mujeres tienen sus, vamos a decir, sus pros y sus contras, ¿no? O sea, siempre. Y socialmente, y la construcción social también. Pero podemos decir que físicamente, por ejemplo, las jornadas de una doctora y de un doctor pueden llegar a ser iguales. Pero he visto doctoras que, por ejemplo, son obligadas a laborar embarazadas, ¿no? Y ya que se acercan los 40 días para el nacimiento, pues ya digamos que les dan la licencia de maternidad. Pero imagínate una mujer que está parada, no sé, una cirujana que está parada en una cirugía de 12 horas y que pues realmente puede llegar a presentar incomodidad, cansancio, etc. No, pues es que imagínate, o sea, Claramente, estás cargando ¿no? a un ser vivo de 2,5 kilos prácticamente. Claramente. Pero te puedo decir que las mujeres que conozco, doctoras, por mucho son, o sea, soy su fan. O sea, son unas, sí, realmente conozco a muchísimas doctoras. Hay una cirujana que se me viene a la mente ahorita, por ejemplo, es coloproctóloga y radica en Los Cabos. Y el paso, por ejemplo, en el ámbito de la cirugía, el camino que tienes que hacerte es muy pesado. O sea, el nivel de acoso que pasas con los médicos a veces es muy grande. Y no solo eso, sino que te sobajan por ser mujer, así de tú no puedes, tú no eres capaz. O sea, comentarios muy machistas, el ambiente es muy machista. Y tener que soportar emocionalmente eso es muy pesado, sumado a todo el peso emocional que ya incluye pues la misma carrera. La especialidad, el no estar durmiendo bien, ¿no? Todo eso le sumas la carga emocional que implican el tipo de comentarios que puedan hacerte. O sea, sí es pesado, la verdad. Sí. No me imagino qué tan pesado es, porque al final yo no lo he experimentado, pero pues soy empático con esto que llegan a sufrir ustedes en el ámbito de la ciencia, y de verdad que pues sí causa tristeza y es algo que pues de verdad no deberíamos nadie por qué estar experimentando esas cosas, ¿no? Claro. Al fin y al cabo, ¿qué se puede hacer? Esta es una pregunta de ¿qué se puede hacer para poder apoyar a estas mujeres, a estas alumnas que están empezando la carrera de medicina, en mi caso de bioquímica, de químico farmacobiólogo, de lo que sea dentro de la ciencia? ¿Qué podemos hacer para poderlas apoyar de este acoso, de esta misoginia que estás hablando? Pues primero, creo que es un tema que está muy hablado ahorita socialmente, y es entender equidad de género. O sea, que seas hombre o que seas mujer no te debe de dar privilegio ni te debe de restar privilegio. O sea, simplemente depende de las capacidades que tienes. O sea, eso por una parte. Te puedo decir que otra cosa que traernos a la mesa, o sea, abrir espacios para más mujeres es algo muy necesario y muy bello. Apoyarnos entre mujeres también, pero creo que algo que
tienes, por ejemplo, y que empieza a ver mucho en los hombres de la generación actual, es pensar y empatizar y pensar y decir de dónde viene mi comentario, o realmente creo que no tiene la capacidad esta persona de hacer ese trabajo, o más bien es mi idea preconcebida de por qué sí, por qué no. Pues es cuestión de recapacitar, ¿no? Reflexionar o analizar, yo creo que en tercera persona, es decir, salirse de la misma situación y preguntarse a uno mismo, en mi caso, como, ¿de dónde viene el comentario que le acabo de hacer a mi amiga? Que Claro. fue pasivo-agresivo el comentario, pero al final fue un comentario que puede ser que haya sido ofensivo para ella, ¿no? Sí. ¿No? Entonces, es cuestión de pensar esa parte y analizar eso y cambiar esa actitud. Y también como mujeres, o sea, buscar darnos nuestro lugar, o sea, no minimizarnos a nosotras mismas, apoyarnos entre nosotras, porque sí he visto equipos de doctoras en donde a veces también nosotras caemos nos falta sororidad muchas veces, o sea, apoyarnos y decir, pues no estuvo bien, a lo mejor cierta conducta, pero no la voy a, o sea, no le voy a cerrar unas puertas laborales porque algo de su personalidad no me gusta, por ejemplo, ¿no? Claro. Alguna vez escuché un comentario de una doctora que estaba buscando contratar a alguien y creo que lo hizo desde otro lugar, desde un lugar no muy sano, pero sí estaba pensando en contratar a un hombre para nivelar el espacio de hormonal, así se refirió. Y sí o sea, sí fue como de, híjole, pues es que preconcebir que una mujer solamente porque tiene ciclos hormonales es una persona difícil de tratar. Sí, Y no debería ser así. Me cuesta muchísimo trabajo, entiendo, ¿no? entiendo. Entonces, pues realmente creo que nos falta mucho camino, muchísimo camino, pero creo que espacios como este, en donde nos ponen a la mesa y nos preguntan nuestra opinión, en donde podemos presentarnos hay un término que se llama Key Opinion Leaders. Son las personas que su opinión cuenta, solo por la trayectoria que pueden tener. Y este tipo de espacios sirve muchísimo para presentar que las mujeres tenemos toda la capacidad de brillar y de hacer ciencia y Totalmente. de hacer la diferencia. Totalmente. Sí, pues al final es eso. O sea, creo que es una cuestión de madurez, de pensar, de concientizar y de actuar. Claro. De la mejor manera. Claro. Al final, tú hablaste algo muy importante y que también me quedó marcado, y es esta parte que decías de que hay muchos hombres que decían esta parte de es que tú no puedes, es que esta es una carrera de hombres, es que la ciencia es para hombres, ¿no? Al final, este mito, porque sabemos que es un mito tal cual, ha afectado la decisión de varias mujeres. ¿Tú qué crees? ¿Que ha afectado la decisión de varias mujeres este mito de Sí. que tú no puedes porque eres mujer? Yo creo que ahorita menos, Ajá. pero sí. O sea, desde el momento en el que, a ver, vamos a entender que cada mujer vive el machismo o vive la misoginia desde lugares diferentes. Y hay desde la doctora que es brillante, pero que se enamora de algún doctor que la quiere sobajar, que la está celando todo el tiempo, que es ese doctor tóxico que le dice como de ya no trabajes, etcétera. Y solamente creo que todos los puntos son válidos, siempre y cuando la mujer pues piense de dónde viene y si va de acuerdo a sus sueños y a sus decisiones, ¿no? O sea, si ella decide, no, pues para mí es súper cómodo que me mantengan y que me den una camioneta y ser la señora de las lomas, está perfectamente bien si lo haces desde porque tú quieres, porque eso te gusta, porque y es válido. Es válido, está perfectamente bien, pero, o sea, sí, pues sí, hay historias así. Te puedo decir que creo que el pensar básicamente
de dónde recibes las cosas. Podría ser diferente. Sí, o sea, no sé, lo diré Ajá. desde la inconsciencia, pero ¿crees que también involucra mucho el manejo de emociones de uno mismo? De cómo tomamos o recibimos los comentarios de un tercero. Algo que yo siempre le digo a mis alumnos, Ajá. yo doy clases, no lo comenté al principio, pero doy clases a alumnos de premédico, o sea, pregrado, perdón. Y de premédico también. Doy clases y algo que siempre les digo es, tomen terapia, por favor. Terapia. Sí, terapia. Sí, siempre les digo, tomen terapia, porque en la medida, a ver, la medicina es un ambiente muy tóxico. La realidad es que es un ambiente muy tóxico que te demanda demasiado y que te colapsa. Totalmente. Por trabajo. Entonces, si tú no sabes bien cómo gestionar esas emociones y lidiar con ellas y lidiar con el cansancio y no te conoces lo suficiente, sí te puede colapsar muchísimo. Y ese tipo de comentarios de los doctores de no sirves para esto, o sea, sí van permeando tu inconsciente, o sea, sí dejan heridas. O sea, yo te lo puedo decir que sí, hubo una vez en donde un cirujano me aventó una pinza en un quirófano porque me equivoqué, le pasé una pinza errónea y me la aventó. Y sí fue algo que a mí me causó miedo, incomodidad, y que por mucho tiempo sí me sentí ansiosa y a un nivel de autoexigirme tóxico, porque dije no me va a volver a pasar, porque me dio miedo la forma en la que reaccionó y que me fuera a hacer daño. Hay otros ejemplos en donde, bueno, los comentarios de doctora no ha traído su pijama quirúrgica azul, por ejemplo, si te afectan porque sí te llevan a un punto de incomodidad y de inseguridad de no quiero estar con esa persona. Ahora imagínate estar compartir un consultorio con un doctor que está esperando que te pongas una pijama quirúrgica determinada. O sea, ese tipo de cosas, claro que te afectan, y si tú emocionalmente ya estás vulnerable por el nivel de estrés en el que estás, si emocionalmente no tienes un soporte de apoyo, sí te quiebra. O sea, conozco hospitales en donde contratan a las doctoras porque están guapas. O sea, ¿es de verdad? Sí. Entonces es como en mi opinión, muy personal. ¿Quién eres tú para determinar quién está guapo y quién no? Yo creo que todas las mujeres... Es muy subjetivo. Que todas las belleza, claro. El estándar de belleza es muy subjetivo. Como alguien puede ser para ti guapo, como para ti alguien puede ser feo, como para fea. Exactamente. Entonces, pero sí conozco hospitales así y pues yo soy de la idea de... Para mí, yo creo que todas las mujeres son hermosas, para empezar. Pero... pues sí hay cierto tipo de comentarios que, claro, o sea, yo tengo compañeras que estaban en una excelente posición de hacer la especialidad y renunciaron porque por todo ese tipo de comentarios tóxicos de tú no sirves, de no sirves para esto, vete a lavar platos, o sea, te van permeando. Qué triste. Sí. Qué triste. En conclusión, hay que ir a terapia. Hay que ir a terapia, hay que cambiar este sistema y hay que apasionarse realmente, ponerse la camiseta. Yo por eso admiro mucho a los que eligen estudiar una especialidad. La verdad es que mis respetos. Ahora, doctora, le va una última pregunta y creo que es la más importante de todo el capítulo. Dígame. ¿Cuál es el consejo que le daría a otra mujer? Porque estábamos de acuerdo que la están viendo muchas mujeres en este momento. Okay. ¿Cuál es el consejo que le daría a estas mujeres que están o van a estudiar una carrera de ciencia? Creo que lo primero es apasionate muchísimo por lo que estás haciendo, confía en ti, no permitas que nadie defina lo que puedes y no puedes hacer. Recuerda que todo es un proceso que se va caminando al ritmo de cada persona y que ese proceso no se puede forzar. No te desanimes cuando tengas ganas de tirar la toalla. Siempre piensa y ánclate al propósito de por qué iniciaste esto. Eres hermosa, eres guapa,
eres valiosa, siempre recuérdalo y hay que seguir haciendo espacios para que podamos seguir brillando como mujeres que somos. Pero bueno, muchísimas gracias por invertir aquí su tiempo con nosotros. Realmente le agradezco el momento y el espacio que nos pueda brindar, ¿no? Aquí en este podcast de Science for You. No sé si tenga algún tipo de contacto o red social donde los oyentes y los espectadores puedan contactarla para alguna duda, comentario, consulta, algo referente a la ciencia. Sí, estoy en Instagram como @lilian.g.k y pues ahí pueden encontrarme. Muchísimas gracias a ti, gracias por invitarme. Ha sido una conversación muy, muy enriquecedora para mí. Gracias por el espacio y ojalá que este podcast siga creciendo y que sigamos alcanzando muchísimas más personas. Así será. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, tanto Twitter, Instagram y Facebook. Y denle like y suscribirse al canal. Y recuerden que la ciencia es para ti y para todos nosotros.